pero entra el choque entre cómo están mis finanzas y el obedecer a Dios. Entonces ahí es donde se da una realidad de que sí, Señor, tú me estás pidiendo esto, pero tú eres Dios y tú también sabes que me hace falta esto. Entonces, para yo no tener que pedirte eso, simplemente me lo quedo. Es como cuando te dicen, algo que decía yo mucho era de que cuando... Mira, te voy a dar, mira, no me diste regalo de cumpleaños y como tampoco me habían dado a mí, yo le decía, bueno, vamos a hacer algo. Con lo que tú me ibas a dar a mí, ¿verdad? Agárralo para ti y te compras tu regalo. Y la gente quedaba como que, bueno, entonces... Como eso, que págate con la misma moneda. Exacto. Pues. Y eso es lo que le queremos decir a Dios. ¿Para qué te voy a pedir dinero? Si puedo agarrar esto del diezmo, no te tengo nadie. Al final tú eres Dios y tú me conoces y sabes mis necesidades. Claro. Pero no es lo que necesariamente dice la Biblia, porque la obediencia nos lleva a una vida de total dependencia del Señor. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros entramos en esa obediencia, no quiere decir que nosotros tenemos que tener fe, una fe grandísima. Hola, gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Confiados Podcast. Te invitamos a que puedas compartir este mensaje y queremos darte la bienvenida si es primera vez que estás aquí en nuestro canal de Confiados Podcast, y a todos aquellos que nos ven cada domingo les queremos enviar un saludo y los queremos bendecir en el nombre de Jesús. Bienvenido a esta nueva semana. Le damos gracias a Dios por tu vida, porque te tomas el tiempo semana a semana de quedarte en Confiados, de buscarnos. Claro. Nos das la oportunidad de llevarte un mensaje de parte de Dios. Y sabes que los temas que hemos venido hablando, si no lo has visto, date una vueltica después que veas por el canal de YouTube de Confiados. Los temas que hemos venido hablando, tú y yo lo conversamos, que muchas veces mientras los estamos hablando, es como que tenemos cierto orden en hacer las cosas, pero hemos dicho, son temas en los que seguramente van a venir segundas partes, porque creemos que tenemos mucho más que compartir, claro que con respecto a esos temas. Porque a veces los capítulos son de 20, 25, muchas veces 30 minutos. Ajá. Pero hay capítulos donde uno siente que tiene que extenderse más porque hay muchas cosas más que hablar, pero ya es algo que lo hemos hablado, lo hemos conversado, y sí es algo que queremos hacer porque así la palabra de Dios siempre tiene más y más para... Y que son temas muy, muy interesantes, así que si no los has visto, para que cuando venga la segunda parte no te quedes como que, ¿dónde estará lo demás? Pásate luego de esto por el canal de YouTube, suscríbete de una vez y así vas a poder ver los episodios de los cuales hemos estado hablando. Sí, hoy vamos a estar hablando un capítulo que no es parte 2 del anterior, de que fue fariseo moderno, pero sí creo que tiene cierta conexión con ser un fariseo moderno, porque este capítulo lo hemos titulado como obedecer o conocer a Dios. Y un fariseo moderno muchas veces conoce a Dios, mas no lo obedece porque va en contra de sus intereses, va en contra de lo que para ellos es bueno, de lo que le está agradando hacer. Entonces creo que no es la segunda parte, pero sí tiene una gran conexión con esa parte. Sí, yo diría que yo en algún momento llegué a estar en este punto antes de tener un encuentro con Jesús, y era que si tú me decías a mí, ¿tú conoces a Dios? Claro que conozco a Dios. Y, o sea, por ahí estaba segura que no había nada más que yo tuviese que hacer para acercarme a Dios, porque es que ya yo conocía a Dios y sabía quién era Dios en mi concepto. Hasta que voy entendiendo un poco más y vamos a ver a través de la Biblia cómo es que esto sucede, pero yo te estoy hablando de mi propio testimonio hasta que tengo ese encuentro con Jesús y realmente me doy cuenta que conocer a Dios es más que palabras. Conocer a Dios es más que saber que Dios es el creador, que nos da la vida, que nos tiene todo el derecho de quitarnos la vida, que Él dice hasta cuándo vamos a vivir, o que Dios es el que nos castiga cuando nos portamos mal, como esos conceptos con los que uno viene desde que vas creciendo y te vas armando tú de lo que has escuchado más lo que vas aprendiendo de Dios, ese concepto de quién es Dios, pero muchas veces no vamos a la Biblia. Sí, es que conocer verdaderamente a Dios siempre va ligado a obedecer su palabra. Y de conocer, como tú lo decías, muchos conocen a Dios y nos pasa, creo que hay no sé cómo lo puedo decir, pero una frase que se utiliza muy frecuentemente, que todo el mundo es ateo hasta que se está cayendo el avión. Cuando el avión se está cayendo, pues todo el mundo le va a orar a Dios para que lo salve, ¿no? Pero eso sucede muchas veces cuando tenemos este tipo de conductas, que caminamos, creemos que estamos caminando con Dios, pero verdaderamente no estamos obedeciendo su palabra, y las dos no caminan juntos. O sea, no puedo decir que conozco a Dios si yo verdaderamente no obedezco su palabra. Y hay una historia en la Biblia
que queremos utilizar como un texto base de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que se encuentra en Marcos 10 del 17 al 22, que habla de la historia del joven rico. Fíjense que este joven rico parecía reunir todos los requisitos para conocer a Dios, para una persona que verdaderamente conoce a Dios, y yo creo que Jesús fue muy sabio cuando le pregunta, él le dice, le hace esas preguntas como muchas veces que nos llevan a nosotros como a recapacitar, a que nosotros podamos buscar dentro de nosotros y entender que va más allá de nosotros tener un conocimiento de la palabra, más allá de decir, no, es que yo leo la Biblia. Mira, Leo, ¿tú lees la Biblia? Sí, sí, claro, yo leo la Biblia. ¿Y oras? Bueno, sí, yo oro. Como si tuviéramos una lista de requisitos que cuando las cumplo, entonces ya yo estoy listo para estar contigo. Exactamente, pero fíjate que cuando Jesús le hace estas preguntas al joven rico, siempre fue buscando que él mismo se pudiera contestar. Que pudiera verse donde él estaba, que realmente no estaba caminando sobre la roca que era Jesús. Entonces cuando él le dijo, mira, vende todo lo que tienes y sígueme, ahí fue como que no, ya va, pero es que no estoy construido bajo la roca que es Jesús, sino sobre los bienes que tengo en ese momento. Y fíjense que la palabra dice que ese joven se fue triste, se fue sin Jesús. Entonces ahí es donde está la diferencia de que parece algo tonto. Y mientras me hablabas de esta palabra, amor, yo pude reconocer algo, y es que muchas veces el obedecer a Dios al momento nos va a dar una pequeña tristeza muchas veces en situaciones. No es que Dios muchas veces me ha dicho, mira, tienes que hacer esto, y yo, hoy sí, Señor, te quiero obedecer y lo voy a hacer. No, muchas veces lo hago en contra de mi voluntad. Pero creo que vivo bajo la voluntad del Señor, entonces esa es la voluntad que siempre va a ser la primera en mi vida. Entonces muchas veces creemos que no, obedecerlo es fácil. No, yo creo que obedecer cualquier cosa, obedecer las reglas no es fácil. Así es. Obedecer las leyes no es fácil. Ojo, cuando todo va marchando por el camino que es, está todo muy bien, no hay ningún tipo de problemas, pero cuando es algo que va en contrario, algo que nos puede afectar, es ahí donde nosotros queremos romper esa regla o queremos desobedecer porque creemos que no nos está viendo tal vez mi esposa o no me está viendo tal vez mi pastor, pero el Señor me está mirando donde quiera que yo esté, y de verdad que eso es algo que nunca va a poder cambiar. El Señor nos ama tanto que siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sí, así que características que podemos ver en el joven rico, que nos podemos identificar, él se sabía los mandamientos, así que no nos tenemos que sentir demasiado lejanos a él, porque no simplemente porque diga el joven rico es como, bueno, yo no soy rico, no estoy cayendo en lo mismo que él. No, él se sabía los mandamientos, él era moral, educado y religioso, se acercó a Jesús con respeto, él no llegó a Jesús con una actitud, no, él llegó con una actitud de respeto y él tenía el deseo de la vida eterna, pero pasaba algo, cuando ya Jesús le pide a cambio obediencia, y eso implicaba rendirse o rendir el área que realmente a él le costaba, que Dios la conoce, y por eso Jesús lo lleva a esa pregunta donde él va a tener que decir, no, esto sí no lo puedo dejar, porque hay cosas que a ti y a mí Dios nos va a pedir porque nos cuesta, y es allí donde se ve realmente dónde está nuestro corazón, si en esa área o eso que hemos de alguna forma nosotros puesto como lo primero, o realmente es Dios. Cuando Jesús le pidió obediencia real, él no quiso. Y entonces, como decías tú, es ahí donde él se va triste. Pero algo que me llama mucho la atención, y bueno, creo que va a ser un consejo, nuestro pastor siempre lo menciona y recientemente lo ha hablado, que cuando nosotros abrimos la Biblia, anticipadamente de leer la Biblia, nosotros debemos ir con una actitud de que vamos a obedecer lo que Dios nos diga. O sea, creo que eso lo hace más fácil, cuando obviamente necesitamos conectarnos con el Señor, pero es entender, cuando yo voy a la Biblia, yo no voy a que Dios me diga, a ver si lo que Dios me dice yo lo quiero hacer, porque entonces probablemente, como tú dices, no lo voy a querer hacer, porque es que por lo general Dios quiere matar y romper con cosas de nosotros que no nos bendicen, sino que nos retrasan en el proceso, y nosotros no lo vemos de esa forma, porque si no lo hubiésemos soltado hace rato. Pero cuando yo voy a la Biblia con una actitud de rendición total y yo le digo al Señor, mira, lo que tú digas, háblame, porque lo que tú digas yo lo voy a hacer, Dios va a hablar, y acto seguido yo no estoy pensando, bueno, me gustó, no me gustó, lo hago o no lo hago. Ya, lo que sigue es obediencia. Y ahí paso de conocer a Dios, que es como ese primer paso, a obedecer a Dios, que esto sí es un conjunto. Cuando yo conozco a Dios y lo obedezco, ahí se da el clic perfecto, porque realmente voy a poder ver el poder de Dios manifiesto en mi vida. Yo creo que a través de la obediencia podemos confirmar que el reino de Dios no es de este mundo, ¿no? Porque amén. Fíjate que cuando la Biblia dice de que si alguien te golpea tu mejilla, pongas la otra,
eso se traduce a que su reino no es de este mundo y por eso nos cuesta tanto obedecer lo que el Señor nos manda porque Amén. va en contra de lo que para nosotros es bueno, es totalmente diferente. O sea, siempre va a haber ese choque de pensar de que no, yo querer incluir lo que para mí es importante o para, Claro. mira, esto no me va a afectar y como Dios pues me ama y yo soy su hijo, entonces Él no va a querer que yo haga eso, pero no es lo que verdaderamente dice la palabra o lo que Él necesariamente quiere para mí. Porque aunque hay momentos difíciles que nosotros estamos viviendo, exactamente, Dios no quiere que nosotros pasemos por esas situaciones, pero son esos desiertos los que nos llevan a otro lugar, los que nos llevan a preparar el corazón, que preparan el camino para yo poder recibir verdaderamente lo que Dios tiene para mí. Amén. Y fíjense que conocer a Dios verdaderamente siempre va a producir obediencia. Amén. Hay un testimonio que yo creo que lo hemos contado aquí y recuerdo que antes de que mi esposa y yo ya estábamos yendo a la iglesia, pero en ese tiempo yo dije, bueno, yo voy a comenzar a orar a ver si es verdad que esto de la oración funciona. Y todas las personas que me conocen antes de conocer a Dios saben de lo que le estoy hablando. Yo antes parecía un arbolito, tenía aritos, tenía piercing, tenía, bueno, pues muchas cosas. Recuerdo que un tiempo le digo al Señor como que, mira, si a ti te molesta, así exactamente fueron mis palabras porque no sabía orar o pensaba que para orar yo tenía que saber un montón fue de lo más palabras. genuino que te salió. Y así es el orar con el Señor, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Amén. Y recuerdo que dije exactamente estas palabras, le dije, Señor, si a ti te molesta que yo tenga estos aritos, estos piercing, déjamelo saber y yo me los voy a quitar. Aunque fue una oración poderosa, fue algo como que fue con una fe de que, fue con más fe de que no iba a contestar que con una fe de que Amén. Él iba a dar una respuesta. Días después, no recuerdo cuánto fue el tiempo exactamente, pero estábamos mi esposa y yo, vivíamos en ese tiempo en un apartamento y me toca uno de mis hijos, Juan Diego, que tendría como que edad Juan Diego, mi amor. Como 4 años. Como 4 años. Y recuerdo que él toca la puerta y desde que él nace me ha visto con eso, con los aritos. Y me acuerdo que él me dice, mira, con su voz de bebé, ¿no? Dice, ¿vos por qué tenéis eso en las orejas? Y yo quedo así como que tengo que... esto, me dice, sí, eso no lo tienen los hombres, eso no lo tienen los papás. Los papás tienen las orejas como yo, que no tengo nada. Así tienen las orejas la mamá. Esto sin juzgar a aquel que los use, ¿no? Sí, pero fue un para trato de mí Dios fue contigo. algo que me confrontó de tal manera que yo dije, wow, por esto fue lo que lloré. Y yo, ojo, yo no quería obedecer al Señor. Y yo traté de persuadir la voz de Dios en ese momento, que el mensajero era mi hijo. Y yo le decía, no, papá, pero es que mira... es que tienes que ver que ahí está la moda y eso es porque nosotros queremos vernos bien y de tal manera que yo casi que creo que es una conducta normal, que cuando Dios nos pide obediencia en algo nosotros decimos Señor, pero si yo no lo hago con esta Claro, cuando no lo intención. queremos soltar. Y recuerdo que yo le dije eso a él y ya casi lo estaba haciendo cambiar de opinión y él simplemente cerró la puerta, abre la puerta y dice, no, los papás tienen las orejas como yo, así tienen las orejas la mamá. Él trancó la puerta y se fue. Y recuerdo que le dije a mi esposa, yo quedé frío porque yo le dije a mi ni siquiera esposa, sabía que él estaba orando. yo por le eso. dije, yo estaba orando por esto y él me viene a decir esto, acto seguido. Yo me quité los piercing, me quité los aritos, todos los adornitos que yo llevaba y fue en contra, en ese momento fue en contra de mi voluntad porque yo no me los quería quitar. Sí. Pero yo oré por algo, el Señor contestó y para mí fue algo que podemos confirmar o puedo confirmar que conocer a Dios verdaderamente siempre va a traer obediencia a nuestra vida. No, y algo que me llama mucho la atención y lo quiero comentar para que si a ti te está pasando o conoces a alguien que lo pueda estar pasando, no sientas como que, o sea, te puedas sentir identificado realmente. Es que tú en ese momento estás empezando. Estamos hablando que no eras un hombre de oración, de leer la Biblia. O sea, escasamente estabas yendo a la iglesia. Sí, que por eso lo dije, que yo ni siquiera sabía orar o que... Nada, estaba, o sea, no era que él, el más obediente. No. Estamos hablando de su tiempo rebelde que el Señor con su misericordia dijo, yo te... voy a hacer la obra en este creo que este más muchacho. Fue para dejar más en evidencia de que no Dios no nos iba a contestar o que Dios no era tú pensaste tan que verdadero. Dios que era como, me imagino, como, o sea, esto aquí no va a pasar nada. Exactamente. Y saliste sorprendido. Pero ¿por qué lo comparto? Porque
tenemos que ver siempre que lo que Dios nos pide nos va a bendecir. O sea, yo creo que más que el hecho que tuvieses un arito o no, es ver que la obediencia, ese momento nos marca, porque cuando es la presencia de Dios, cuando es Dios hablando, es inolvidable. O sea, yo sé que no, tú contarlo, decírmelo a mí, no puede ser ni la mitad de lo que tú sientes cuando recuerdas cómo Dios es tan directo, y eso te enseña a caminar más adelante con Dios. Por eso es que decimos que la obediencia y conocer a Dios es una sola cosa. O sea, yo no puedo conocer a Dios sin obedecerlo, pero yo sí obedezco y conozco a Dios, voy a tener momentos especiales con el Señor. Porque en los siguientes años estoy segura que tú, el hecho de recordar que oraste por algo como eso, tan insignificante quizás para nosotros humanamente, pero tan Dios de tantos tratos especiales, te hace saber que Dios escucha todas las oraciones y que Dios no busca gente demasiado preparada para que le diga algo, o sea, tienes que saberte la Biblia o tienes que ser el más santo. No. Yo te quiero ahorita como estás, y en el proceso yo te voy dando esa forma que yo quiero que tengas, pero te escucho. Entonces, qué importante es cuando nosotros activamos la fe, pero la activamos para obedecer al Señor. Amén. La Biblia dice que en primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Es decir, la obediencia para ti y para mí no es opcional, es el resultado de conocer a Dios. Yo voy a la Biblia, estoy empezando a conocer a Dios. Ok, ¿qué me está pidiendo Dios hoy? Yo no me puedo enfocar en lo que Dios me va a pedir mañana, que esto es muy difícil. No, un paso a la vez. ¿Qué me está pidiendo Dios hoy? En esta temporada Dios me está pidiendo esto. Yo me voy a encargar de hacerlo lo mejor posible. Acto seguido voy a ver la gloria de Dios en eso que Él me está pidiendo. Jesús no busca solo que nosotros lo reconozcamos como maestro, sino que lo sigamos como Señor. Y ahí entra la obediencia, porque nosotros a un papá le obedecemos muchas veces sin entender, y lo hacemos ¿por qué? Porque hay una autoridad en esa persona que nosotros sabemos que nos guarda, que nos bendice. No es solamente alguien que te enseña, no. Es simplemente que Él quiere que tú también le des ese primer lugar en tu vida y tú sigas lo que Él te está diciendo. Ahora, ¿qué diferencia a los que le obedecen? Sí, mira, yo antes quiero decir algo, y es que cuando nosotros obedecemos al Señor y va en contra de nuestra voluntad y no es algo que queremos hacer, como me pasó con el tema de los aretes y eso, creo que la obediencia trae más obediencia. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nos pasa, y la semana pasada toqué un tema, y creo que en algún punto, tal vez la próxima semana, podemos traer un tema que tenga que hablar de los diezmos. ¿Y por qué traigo esto como ejemplo? Porque es algo muy palpable, y es cuando nosotros, que dice la palabra acerca del diezmo, y ahí entiendo que tengo que entrar en obediencia, pero entra el choque entre cómo están mis finanzas y el obedecer a Dios. Entonces ahí es donde se da una realidad de que sí, Señor, tú me estás pidiendo esto, pero tú eres Dios y tú también sabes que me hace falta esto. Uh-huh. Entonces, para yo no tener que pedirte eso, simplemente me lo quedo. Es como cuando te dicen, algo que decía yo mucho era de que cuando... Mira, te voy a dar, mira, no me diste regalo de cumpleaños, y como tampoco me habían dado a mí, yo le decía, bueno, vamos a hacer algo. Con lo que tú me ibas a dar a mí, ¿verdad? Agárralo para ti y te compras tu regalo. Y la gente quedaba como que, bueno, entonces... Como eso, que págate con la misma moneda. Exacto. Pues. Y eso es lo que le queremos decir a Dios. ¿Para qué te voy a pedir dinero? Sí puedo agarrar esto del diezmo, no te tengo nadie. Al final tú eres Dios y tú me conoces, claro, y sabes mis necesidades. Claro. Pero no es lo que necesariamente dice la Biblia, porque la obediencia nos lleva a una vida de total dependencia del Señor. Amén, amén. Entonces, cuando nosotros entramos en esa obediencia, no quiere decir que nosotros tenemos que tener fe, una fe grandísima. No. Simplemente con nosotros obedecer la palabra, a pesar de lo que nosotros estamos viendo, eso va a activar una fe Amén. Sobrenatural. Eso va a activar algo en nuestra vida que cuando vemos la mano de Dios obrar a nuestro favor, cosas que el Señor nos va pidiendo cada vez son más fáciles de poder luchar con nuestra carne en esas áreas. Cada vez es más fácil cuando el Señor me pide algo que me cuesta. Sí, Señor, me cuesta, pero lo voy a hacer porque conozco lo que tú puedes hacer. Y algo muy importante ahí, como tú lo estás diciendo, no solo que nos llenamos de más fe, sino que al obedecer llegamos a otro nivel en autoridad, porque vencemos eso y es como nos sentimos más firmes. Eso nos da mayor firmeza en nuestra relación con el Señor, porque es que aprendemos a conocer a Dios de esa forma donde Dios no viene a quitarme a mí nada, Dios viene siempre a bendecirme, y aun cuando me corrige me bendice. Entonces eso te da como, o sea, es que todo lo de Dios es así, porque Dios no da nada de a poquito. Es como que tú nada más abriste una puerta y Él derrama múltiples bendiciones a través de esa obediencia. Sí, quiero decirte que hay algo que diferencian de los que conocen a Dios y que
los que obedecen al Señor, lo primero es que escuchan la voz de Dios, confían en el carácter de Dios y su fe siempre se muestra en decisiones concretas. Y es de lo que te estábamos hablando ahorita, de eso de que, Señor, tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a hacer. Amén. Y cuando, como se los repito, porque de verdad que a mí me apasiona hablar del tema del diezmo, es porque podemos ver su mano. Entonces, Amén. así nosotros podemos ver, bueno, tengo esta cantidad de dinero, tengo que diezmarla, pero tengo que pagar la luz. Señor, yo fácilmente me entrego mis diezmos porque sé que el Señor va a proveer la manera para que yo pueda cumplir también con mis obligaciones. Ahora quiero que te hagas ahí, mientras estás viendo este capítulo de Confiado, me gustaría que te hicieras esta pregunta, y es que si realmente nosotros estamos viviendo una fe que de esas de las que solamente se hablan de que sí, yo tengo fe, yo tengo, pero una fe que verdaderamente obedece al Señor. Y creo que es una pregunta que siempre nos va a llevar a reflexionar, porque hablar de Dios es de verdad algo que a mí me apasiona, y es algo que cuando lo amamos sabemos que fácil se nos va a dar. Ahora, cuando el Señor nos pide obediencia, ¿realmente nuestra fe es tan fuerte como nosotros la hablamos? Amén. Creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Si es que cuando el Señor te pide algo que te cuesta, que muchas veces cuando ya lo conocemos, de verdad tiene que ver mucho con el orgullo, que siempre vamos a tener que luchar en esa área de nuestras vidas cuando alguien nos hiere y decir, no, bueno, pero si fue el que me hirió y fue algo el que lo hizo, tiene que pedirme perdón él. Entonces el Señor siempre nos va a llamar a que nosotros podamos reflejar su carácter Amén. a través de las decisiones que nosotros estamos tomando y decir, mira, ¿sabes qué? Me heriste, pero yo te voy a pedir perdón. No que se lo vas a decir, ¿no? Pero mostrar el carácter del Señor de esa forma. Sí, mira, Señor, y hacerlo con buena actitud. No como que perdón, mira, te quiero pedir perdón. No, pedir perdón como Jesús lo haría. Así es. Así que si hay algo que queremos que te puedas llevar esta semana de Confiado, es entender que no basta con decir que conocemos a Dios porque vayamos a la iglesia, porque leamos la Biblia o porque ocasionalmente hemos vivido temporadas donde hemos buscado al Señor, pero realmente cuando Dios nos pide en el día a día, en lo cotidiano, esa relación íntima donde te dice, mira esto, suelta esto, déjame transformarte en esta área de tu vida, donde te está pidiendo el Señor obediencia y tú decides no, pero crees que conoces a Dios, eso es un autoengaño. Conocemos a Dios cuando nosotros realmente obedecemos su palabra. Es allí donde realmente nosotros podemos hablar de quién es Dios, porque estamos siguiendo los mandatos y lo que Dios nos pide a nosotros. Podemos ver que el joven, aunque conocía al Señor y fue con la mejor intención aparentemente, se fue triste. ¿Por qué? Porque él decidió poner primero lo de él y no salió transformado, que era lo que Jesús quería hacer. Hay muchos que hoy en día dicen conocer el nombre de Dios, pero siguen alejados en su corazón porque cuando toca rendirse no lo hacen. Y Jesús, como es tan maravilloso, sigue llamándonos a ti y a mí a que lo sigamos. No importa las circunstancias en las que te encuentres, los errores que hayas cometido, cuál sea tu pasado, el Señor te dice, ven y sígueme. Pero solo los que le obedecemos somos quienes los vamos a conocer de verdad. Así que el llamado hoy de Confiados es que puedas tomar la decisión. Si ya has hecho un camino largo con el Señor, donde has rendido muchas cosas, ¿qué harías? ¿Qué te está diciendo Dios? Mira, empieza a confiarme esto a mí, sea el diezmo, como dices tú, sean temas en tu matrimonio, en tu salud, no sé, el área que sea, en tu trabajo. Empezar realmente a rendir el corazón a Dios más que yo conozco a Dios. No importa qué tanto puedas decirle a la gente que lo conoce o no. Realmente que Dios en lo íntimo sepa que tú lo conoces porque has decidido escuchar su voz y seguirla. Sí, la Biblia de verdad siempre nos va a costar a nosotros como aquellos que amamos al Señor, siempre nos va a costar seguirla, pero quiero decirte que vale la pena, realmente vale la pena caminar con el Señor, y el tema de la Biblia no puedo llevarla siempre al plano de lo que yo creo que es correcto, porque la Biblia no es para sentirla ni para que se ponga en mi lugar, la Biblia es para creerla y para vivirla, y es ahí donde nosotros vamos a poder ver el fruto de Jesús sobre nuestra vida. Y quiero decirte y cerrar que si tu conocimiento de Dios no te está llevando a obedecerlo, quiero que sepas
que eres una persona que pues simplemente estás repitiendo su nombre, pero que no verdaderamente estás caminando con Jesús. Así que gracias por estar viendo este capítulo de Confiados Podcast. Oramos que en el nombre de Jesús sea lo que te invite a reflexionar también como lo hace esta palabra conmigo y con mi esposa. Amén. Que nosotros queramos obedecerlo, que despierte ese fuego de querer obedecer su palabra y que a la misma vez nosotros podamos matar nuestra carne, crucificar nuestra carne a través de la obediencia al Señor. Así es, suscríbete al canal de YouTube, búscanos en redes sociales, estamos como Confía_DOS y te esperamos la próxima semana para un nuevo episodio de Confiados. Dios te bendiga. Dios te bendiga.